Hola, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Creo que ya podemos dar inicio a la actividad que teníamos planeada el día de hoy. Muchas gracias a todos los que ingresaron a tiempo. Hoy nos acompaña Camilo Noreña, nuestro jurídico, quien la va a dictar. Los micrófonos y las cámaras están desactivadas. Si tienen preguntas, si están escuchando mal, les pedimos que por medio del chat nos escriban para nosotros verificar qué está pasando tal vez con la conexión. La actividad la vamos a hacer de la siguiente manera. Camilo nos va a comenzar a dar como toda la los instructivos que vamos a hablar el día de hoy sobre novedades legislativas para el 2022 y por medio del chat van haciendo preguntas. Al final vamos a revisar esas preguntas con Camilo y les vamos a dar respuesta. Feliz día, bienvenido Camilo, ¿cómo estás? Hola Juanita, muy buenos días. Buenos días, Camilo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Entonces, por ahí Cris también saludó, no sé, Cris, si quieras saludar o damos inicio pues a esta charla que tiene como finalidad darles a conocer las normas que desde el 27 de diciembre han sido expedidas y que queremos contarles para que nos coja pues un 2022 bien preparados. Bueno, entonces voy a iniciar. Qué pena, Cami, con el permiso de todos, iniciamos ya la grabación. Si les interesa, les vamos a enviar las memorias de esta grabación para que quede en, en sus memorias. ¿Listo? Bienvenido. Ahora sí, Camilo, continúa. Gracias, Juanita. Bueno, entonces lo que vamos a ver en este rato son estas 5 normas. La sexta no es una novedad, pero les vamos a contar algo sobre ella. Vamos a hablar de una resolución 4272 del año 2021, por la cual se restablecen unos requisitos mínimos para materia de seguridad en el trabajo de alturas. En segundo lugar, vamos a hablar de la ley 2173, por la cual se promueve la restauración ecológica a través de siembra de árboles, una norma que en teoría no es de resorte laboral, pero que vamos a ver que tiene una obligación para los empleadores. Vamos a hablar también de la ley 2174, que es la que establece unos criterios para garantizar como la protección y el cuidado de los niños que están en una situación de vulnerabilidad, lo que ha sido denominado la ley Isaac. Después vamos a pasar por la ley 2191, eso ya es de este año, que es la ley de descongestión laboral, de desconexión, perdón. Y finalmente, hablar de las circulares 03 y 04 del Ministerio del Trabajo y conjunta del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud sobre exigibilidad de la vacunación frente al COVID y los lineamientos frente a este último pico de la pandemia a través, o por causa de esta nueva variante Omicron.
Y finalmente, como les contaba, pues la ley 1823 del año 2017, que no sería, no es una novedad, ¿sí? Ya la conocemos hace 5 años, pero que sí vamos a ver que entra en plena vigencia, o que entró en plena vigencia hace unos días, y que es importante recordarles la obligación que hay ahí. Entonces, les tenía este primer slide con este derrotero para que estén pues como preparados de qué es lo que se viene y cada uno esté atento a lo que sea de su mayor interés. Inicio entonces con la resolución 4272 del 27 de diciembre del año anterior, expedida por el Ministerio del Trabajo. Es una resolución entonces que, como les contaba ahora, nos habla sobre los requisitos mínimos que se deben tener para el desarrollo de trabajo en alturas. ¿Quiénes tienen que cumplir con la resolución? Todas las personas que están involucradas en una prestación de un servicio, bien sea empleadores, contratantes, contratistas. Las administradoras de riesgos laborales también están incluidas dentro de esa resolución con algunas obligaciones. Por supuesto, los centros de formación para el trabajo en altura y desde luego nuestros trabajadores que son quienes van a ejecutar la actividad. ¿Por qué sale la resolución 4272? La justificación que tiene el ministerio para expedirla es que normalmente los accidentes que ocurren mientras el trabajador está desarrollando ese tipo de actividades de altura resultan ser graves o mortales. Por tanto, entonces lo que se quiere es establecer una serie de conductas o parámetros que se deban seguir por parte de los empleadores a efectos de evitar la ocurrencia del accidente o por lo menos su severidad. ¿Qué nos va a traer entonces, o qué trae la resolución 4272? Es una resolución bastante larga, tiene 68 artículos y en primera parte nos va a definir una cantidad de términos importantes que deben interiorizar, sobre todo las personas que están involucradas en los procesos de seguridad y salud en el trabajo, para tener claridad frente a ellos. Entonces, en ese primer título que habla de disposiciones generales, vamos a encontrar esa definición de 69 términos que valdría la pena pues como que lo revisaran y lo estuvieran muy, muy presentes. Y la obligación principal que consagra esta resolución 4272 es la obligación que van a tener los empleadores que ejecuten, por supuesto, trabajos en alturas, de implementar un programa de prevención y protección contra caídas en alturas. Esto, por supuesto, dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero va a tener una particularidad, y es que ya este programa, que digamos no era obligatorio, es decir, ya existía, puede que para algunos no sea una novedad, algunos ya lo tenían, pero nos está regulando expresamente qué es lo que debe tener. ¿Y qué es un programa de prevención y protección contra caídas? Está acá en la parte que se les pongo entre comillas en la presentación, y nos dice que es la planeación, organización y ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinarias para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por trabajo en alturas y, llegado el caso, las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. ¿Qué va a tener? ¿Qué debe tener el programa de prevención y protección contra caídas? Lo dice la resolución. 15 aspectos debe tener. Están definidos en el artículo 5 de la resolución. Ahí lo van a encontrar, esos 15 ítems, 15 aspectos que deben cumplir. Y uno muy importante, que digamos que ya lo teníamos muy interiorizado, era el permiso para trabajo en alturas, que siempre se debe suscribir antes de la ejecución de la actividad. También nos lo definen una vez más y nos establecen cuáles son esos 18 ítems que debe tener ese permiso, como solamente para resaltar dentro de esos 68 artículos que tiene la resolución, que los que a mi juicio pues son de mayor importancia o los que debemos prestar mayor atención para poder implementar bien este programa de prevención. En la parte, digamos, media de la resolución hay una gran cantidad de normas que están dirigidas para los centros de formación en trabajo en alturas. Están especificando el ministerio cómo se deben inscribir, cuáles son los aspectos técnicos que ellos deben tener, cómo deben ser los cursos que van a brindar, cómo son esas certificaciones que nos tienen que emitir para los trabajadores que van a desarrollar la labor. Entonces son normas muy específicas, 33 artículos que no son de
cumplimiento para los empleadores, sino para esos centros de formación, pero que eventualmente deberemos verificar que al que nosotros acudamos sí cumpla pues con toda esta regulación. ¿Cuándo debemos implementar el programa de prevención y protección contra caídas en alturas? A partir de 6 meses de la publicación es que ya va a estar en vigencia, es decir, nos dan un plazo de implementación de 6 meses, por lo que a partir del 27 de mayo de este año ya todas las empresas deberían, de junio, ¿cierto? De junio de este año ya todas las empresas deberían estar cumpliendo, habiendo agregado el programa de prevención y protección contra caídas a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es como la primera novedad para el que de pronto ese 27 de diciembre no estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en materia legislativa, puesto que normalmente en esa época estamos pendientes de la regulación del salario mínimo, pero el año pasado nos lo anticiparon bastante y antes del 24 de diciembre nos dieron esa noticia pues, de cómo quedaba el salario mínimo. Vamos a pasar entonces ahora a la ley 2173, esta es del 30 de diciembre. Ya todos estábamos cerrando año, estábamos pendientes, era de poder salir a descansar ese último fin de semana del año, y nos sacan esta que, como les estaba diciendo, no es una norma que sea estrictamente laboral, pero que dentro de su articulado sí nos estableció unas obligaciones para los empleadores. ¿Qué es lo que define esta ley o cuál es el objeto de la ley? Crear áreas de vida y bosques en cada uno de los municipios del país a través de siembra de árboles en trabajo conjunto con las empresas y entidades competentes. ¿Qué es eso de áreas de vida? Nos lo define la ley. Está en el artículo 3 y son unas zonas definidas por los municipios en los que quieran hacer intervención para reforestar. Normalmente deben estar cerca a recursos hídricos como para garantizar entonces los nacimientos de agua. Entonces es un tema pues netamente digamos ambiental y trae unas instrucciones para los municipios para que definen esas áreas o para las corporaciones autónomas regionales que nos van a indicar dónde deben estar. ¿Y eso qué tiene que ver entonces con las empresas? Porque también es una norma bastante amplia con muchos términos, digamos desde el punto de vista ambiental, pero nos consagra una obligación para las empresas grandes y medianas, que es, así como en la resolución anterior nos ponía a hacer un programa de prevención contra caídas, aquí nos están diciendo que debemos desarrollar un programa de árboles en las áreas de vida definidas en la norma, el cual se incorporará dentro de las medidas de gestión ambiental de la empresa. ¿Y qué vamos a tener que tener en ese programa? Pues como mínimo la obligación de sembrar 2 árboles por cada uno de los trabajadores que se tengan vinculados en la empresa. ¿Quiénes? ¿Qué empresas? Ahí, como lo dije, eran grandes y medianas y ya vamos a ver quiénes son. ¿Y cuál es la obligación? Pues no solamente sembrar los árboles, porque el Ministerio de Medio Ambiente no nos los va a facilitar. La empresa debe asumir los costos de la siembra. Entonces, pues seguramente esto va a ser desarrollado. Como les decía, esas entidades competentes de los que hablan ahí, las corporaciones autónomas regionales, los municipios y demás, también los cogieron por sorpresa, pienso yo, en este 30 de diciembre y van a tener que empezar a desarrollar una estrategia, porque hay un montón, como les decía, de normas técnicas que nos van a decir incluso cuáles son las especies que se deben sembrar dependiendo del área de vida que se vaya a intervenir. La ley habla de árboles nativos, entonces dependerá pues de la zona en donde vayan a estar ubicados, del clima, de los metros sobre el nivel del mar, que no vayan a ser de pronto una especie endémica que venga a acabar, todo lo contrario de lo que pretende la norma, acabar con ese ecosistema, sino contribuir a que se mantenga. Entonces la empresa en la obligación es establecer un programa. En ese programa tendrá que definirse entonces que van a sembrar 2 árboles por cada uno de los trabajadores y la empresa va a asumir los costos y, ojo, va a haber una jornada de restauración, así se llama, digamos, como el día en que se tiene que ir a sembrar. Y esa jornada, de acuerdo con la ley, tiene que ser dentro del horario laboral y, por tanto, por ser una actividad laboral, se debe hacer cumpliendo con todos los protocolos de seguridad ocupacional y demás requisitos que se tengan. Entonces, aquí va a haber una oportunidad entonces para las áreas de gestión humana, áreas de seguridad y salud en el trabajo,
responsabilidad social empresarial, gestión ambiental, para trabajar de manera mancomunada y poder cumplir entonces con esta disposición. ¿A partir de cuándo? Un año a partir de su publicación, y esta es del 30 de diciembre. Por tanto, digamos que este año 2022 va a ser un año de ajuste, de entender cómo se va a cumplir esa obligación, de que estas entidades competentes establezcan y definan cuáles son esas áreas de vida, entonces, cuáles son esas especies que se van a sembrar, en dónde las vamos a ir a poder conseguir, y definir entonces cuál va a ser esa jornada en la cual se va a dar cumplimiento a la norma. Y, importantísimo, se debe cumplir cada año con esta obligación. Es decir, cada año las empresas grandes y medianas van a tener que sembrar 2 árboles por cada uno de los trabajadores. Ahí quedan muchos vacíos que seguramente son los que nos van a tener que definir cuando lo reglamenten. Pensaba, preparando la presentación, por ejemplo, dónde habrá que cumplir con la obligación, necesariamente en el municipio en donde uno tiene su domicilio principal, o en algún otro municipio aledaño, o en alguno donde tenga mayor necesidad de cumplirse con la obligación por la deforestación que ha sufrido y demás. Creo que eso lo tenemos que dejar para que nos lo resuelva la autoridad ambiental, pues porque piensan en los grandes centros urbanos en donde vamos a encontrar esas empresas grandes y medianas, y de 2 árboles por cada trabajador, pues creo que fácilmente vamos a cumplir con el objetivo de la norma, que es restaurar esa capa vegetal y tener bosques en nuestro país. Pero entonces me imagino que se están preguntando quiénes son los que deben cumplir con la obligación, y nos tenemos que ir entonces al decreto 957 del 5 de junio del 2019, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que nos define, según el sector económico, los tamaños de las empresas. Entonces hay pequeñas, hay micro, medianas y grandes, micro, pequeñas, medianas y grandes, y para los efectos de lo que nos interesa el cumplimiento de esta ley 2173, nos centramos solamente en los medianos y grandes. Estos valores que están viendo ahí en el cuadro que les estoy proyectando son niveles de venta expresada en millones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una empresa dedicada al sector de servicios y vende entre 5.014 millones y 18.357 millones en el año, se considera una empresa mediana y va a tener la obligación de la que acabamos de escuchar. No es nivel de ventas, ¿cierto? Es ingreso, no es utilidad, para tenerlo en cuenta del tamaño, y como les decía, acá están por cada uno de los sectores. En principio, entonces, será para estas empresas medianas y grandes, pero la ley también permite que las empresas micro o pequeñas también lo puedan hacer de manera voluntaria, cumpliendo con lo establecido en la ley. Importante, se va a entregar un certificado a las empresas. Van a haber incluso unos reconocimientos, la ley incluso establece unos premios a las empresas, a los ciudadanos y demás, porque solamente la obligación de la empresa nos estamos centrando en una parte de la ley, pero voluntariamente cualquier persona, a título personal, valga la redundancia, podría desarrollar la actividad de siembra de árboles y obtener esos certificados de siembra de árbol, y con él acceder a unos beneficios como descuentos en universidades públicas, descuentos en la expedición del registro civil o las copias del registro civil de nacimiento, de los certificados de libertad y tradición. Incluso hay una particular que también vamos a tener que esperar a la reglamentación, un descuento de un 5% en servicios públicos domiciliarios que elija, aunque sea por una sola vez. Entonces, pues la idea de la norma es, digamos, como devolverle al medio ambiente o contribuir a repoblar nuestro medio ambiente a través de árboles, y nos cae entonces dentro de los área laboral establecer esto. Es la novedad, no va a aplicar este año por lo que acabamos de ver, va a haber un término, un plazo de un año, pero lo cual no quiere decir que una vez estén cumpliendo o se estén generando las reglamentaciones, la empresa no lo pueda empezar a aplicar. A partir del año es que nos van a poder eventualmente sancionar. Por supuesto, no será el Ministerio del Trabajo, ahí queda la duda si es el Ministerio de Ambiente o si van a ser los municipios a los que les van a entregar esa competencia, porque la ley no establece una consecuencia jurídica específica para ellos. Voy a pasar entonces a la ley 2174. Esta también es del 30 de diciembre, miren que es el número consecutivo que sigue
a la anterior de la siembra de árboles. Y en esta entonces es la que les contaba ahora, establece una nueva obligación para los empleadores y tiene como finalidades contribuir al desarrollo o al cuidado de los niños que se encuentran en una condición con una enfermedad o una condición terminal. Esa es la que se ha denominado Ley Isaac, desde el propio título de la norma lo han denominado. Recuerden que eso pues está como de moda últimamente, que a las leyes les pongan unos nombres un poco más comerciales. A veces no nos acordamos de los números, pero siempre tengan en cuenta que desde que inició la Constitución de 1991, las leyes vienen con un consecutivo. Por eso acabamos de hablar de la Ley 2173 y ahora estamos hablando de la Ley 2174. Por eso ni siquiera es importante aprenderse el año en la medida en que el consecutivo está activo desde, les contaba, de 1991 y ahí los vamos a ir y los van a seguir pues incrementando. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que define entonces o qué tiene por objeto? La protección de la niñez y establece entonces la obligación de dar una licencia remunerada una vez al año a los padres de los menores de edad que tienen entonces una enfermedad o una condición terminal. Eso es lo que decían en la parte del objeto de la ley. Pero cuando ya regula la obligación expresa para el empleador, nos está hablando no solamente de enfermedad o condición terminal, sino incluso de un cuadro clínico severo o derivado de un accidente grave. Entonces, no necesariamente es que pues claro que le están hablando de que tenga que tener un riesgo, posiblemente de muerte del menor, y por eso necesita esos cuidados y el acompañamiento de sus padres, pero no necesariamente pues el desenlace va a tener que ser fatal. Posiblemente en este cuadro clínico severo derivado de un accidente grave es un acompañamiento para poder lograr la recuperación de la persona, o por lo menos así lo hemos entendido, de ese menor. ¿Cuál sería entonces la obligación? ¿De cuánto va a ser esa licencia? 10 días hábiles por año al trabajador. Tiene unas particularidades en la norma, nos están diciendo que puede cumplirse de forma continua o discontinua. Es decir, no necesariamente los 10 días hábiles se los va a gastar en un solo momento, los podría partir. Eso dependerá entonces de la situación en la que se encuentre el menor. ¿Cuál es la única condición que pone la ley? Es que no puede ser concomitante con el permiso del otro padre. Es decir, si los dos padres trabajan, van a tener derecho, en principio, a que les sea reconocido esta licencia. No lo pueden sacar juntos, papá y mamá, o incluso la persona que tenga el cuidado del menor, porque no necesariamente tiene que ser los padres. Pensemos en muchas situaciones en las que no son los padres quienes lo cuidan, sino que habrán unos tutores legales, vayan a disfrutar de la licencia, pero no de manera concomitante. Lo que queremos buscar es que el niño tenga el mayor acompañamiento posible. Entonces, si en esos 10 días está con los dos, pues van a haber otros días en que si no se ha recuperado o si finalmente no ha llegado a la fatalidad de su muerte, pues va a tener un tiempo en donde no va a estar acompañado. Entonces, la idea es que esté un padre los 10 días, el otro padre posiblemente pueda estar los otros 10 días, o incluso se puedan estar alternando y así pueda sacar esta licencia de manera discontinua. ¿Cómo se va a cumplir eso? Igual, acuerdo entre empleador y trabajador. ¿Cuántos días voy a disfrutar? Es el acuerdo entre empleador y trabajador. Algo así como lo que nos indicaron el año pasado, cuando ampliaron la licencia o la licencia parental compartida, mejor la expidieron, que también padre y madre se ponen de acuerdo de cómo van a disfrutar esa licencia de maternidad, por lo menos en esas últimas semanas. De común acuerdo, se lo monotipican al empleador y entonces ahí es donde el médico tendrá que expedir la incapacidad, porque va a requerir un certificado de licencia o incapacidad como los que conocemos hoy para las licencias de maternidad o paternidad. Tiene que ser que el médico tratante del menor que se encuentra en esta condición va a certificar la condición de enfermedad o condición terminal o ese cuadro clínico severo del que hablamos ahora, y va a expedir entonces el certificado. Porque finalmente el empleador está en la obligación de reconocer la licencia, de llegar a sus acuerdos, pero no va a cubrir la prestación económica. La prestación económica va a ser asumida por las EPS, quienes, insisto, entonces van a emitir ese certificado de incapacidad o licencia. Nos dicen que cada vez que se vaya a disfrutar del permiso, entonces entenderemos que cada vez que el trabajador vaya a disfrutar, si lo pidió de manera discontinua,
de su licencia, pues tendrá que hacer la solicitud al médico explicándole de común acuerdo, cómo fue el acuerdo, perdón, que tuvo con el empleador para que lo puedas plasmar en el certificado. Ahí vamos a tener que esperar ese desarrollo también, esa reglamentación de que se haga para saber cómo se va a expedir entonces o cuáles son los requisitos que debemos cumplir para acreditarle al médico el acuerdo y cómo el médico va a tener que expedir ese certificado o licencia para que el empleador lo pueda ir a cobrar ante la determinada EPS. También la norma establece que el empleador debe acceder que el trabajador realice actividades mediante teletrabajo o trabajo en casa, siempre y cuando pues, las actividades o el cargo que desarrolle, las obligaciones que tenga, sean susceptibles de ese tipo de trabajo. Entonces ahí van a haber dos obligaciones en esta ley 2174. Conceder la licencia no es entonces, digamos, como capricho, es una obligación y el cómo se va a hacer, sí se puede pactar de común acuerdo con el trabajador, si va a ser continuo o discontinuo, atendiendo pues como esas particularidades de la necesidad que se tenga del cuidado y el acompañamiento de ese menor. Y será el médico tratante del menor, que también va a estar afiliado, por supuesto, entonces a la EPS, que va a expedir el certificado de licencia o incapacidad que se requiera para poder entrar a disfrutar de este permiso. Esta ley ya está vigente, ¿cierto? Entró a regir desde el 30 de diciembre, que fue sancionada y que fue publicada en la Gaceta Oficial, pero la ley establece un plazo de 6 meses para su reglamentación. Es decir, que por ahora perfectamente un trabajador podría pedir ese permiso, pero no vamos a saber bien cómo darlo en la medida en que no nos han indicado cuáles son los requisitos, pero lo podría hacer. Estamos esperando pues que salga esa reglamentación lo más pronto posible para poder tener conocimiento de qué hacer en cada uno de los casos, así como salió de la licencia de maternidad y paternidad para poder saber cómo aplicaba ese licencia parental compartida. Pasemos ahora a la ley 2191, ya entramos al año 2022. Aquí pues solamente como por cultura jurídica, recuerden que el Congreso de la República, sus sesiones extraordinarias finalizan en el mes de diciembre, pero es que una ley en Colombia no entra a regir simplemente cuando es aprobada en el Congreso, sino que se necesita de lo que llamamos la sanción presidencial, es decir, la firma del presidente de la República y la publicación en la Gaceta Oficial, en el Diario Oficial, y esta ocurrió pues ya el 6 de enero, pese a que todos los debates y la aprobación, digamos, se había dado en el 2021. ¿Y qué nos habla la ley 2191? Es la famosa ley de la desconexión laboral. ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué nace esta ley? Porque querían crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores. ¿Con qué finalidad? Garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos o vacaciones. Y dice la norma para tratar de conciliar la vida personal y familiar. ¿Qué es desconexión laboral? Habría que preguntarse. Pues nos lo trae la definición en el artículo 3º de esta ley 2191 y es el derecho que tienen todos los trabajadores, ojo, a no ser contactado por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, ni en sus vacaciones o descansos. Esto no está ahí entre comillas porque le recorté un pedacito, pero eso es lo que nos está diciendo el artículo 3º de la ley 2191. La pregunta que uno se tendría que hacer o que los abogados nos estamos haciendo es, ¿había necesidad de expedir la ley 2191? En mi criterio, no. Esto está inmerso en el Código Sustantivo del Trabajo. Si uno pacta una jornada de trabajo específica, pues es el cumplimiento. Uno sabe que el cumplimiento de las órdenes e instrucciones está únicamente dentro de esa jornada, pero por supuesto el hecho de tener trabajo en casa, porque cuando es modalidad de teletrabajo, las personas ya conocen exactamente a qué se comprometieron, pero este hecho de que desde el año 2020 tuvimos que salir a hacer trabajo en casa sin saber muy bien qué era lo que era eso, y en una época de incertidumbre frente a lo que estaba ocurriendo, si los contratos se podían cancelar, si se podían suspender, si había que pagar y demás, y la producción normativa que se estaba dando
no solamente por leyes, no por leyes porque no eran así, sino por decretos presidenciales en ese estado de emergencia, y que el presidente estaba legislando casi que por televisión a las 6 de la tarde cuando hacía su programa, pues nos hacía que nos tendríamos que extender para poder escuchar qué era lo que nos querían decir y poder entender, digerir y transmitir eso, modificar eso, a tomar las acciones correctivas para poderlo implementar, digamos, incluso a partir del día siguiente. Entonces, eso llevó a que tuviéramos de pronto un poco una cultura de trabajar hasta más tarde o de que desconociéramos los horarios porque estábamos en esa etapa de, como les digo, de incertidumbre o de ambigüedad. Ya es una realidad, ya vamos a cumplir 2 años de estar en una emergencia sanitaria generada a partir de esta pandemia del COVID-19 y ya es una realidad. Entonces, todos los modelos de trabajo pues han cambiado, ya incluso el trabajo en casa se va, en muchas de las empresas se quedó ya como teletrabajo, como una forma en realidad de ejecutar las labores. Comprobamos que sí se pueden hacer, que no es necesariamente la presencialidad, pero por supuesto cambiar de modalidad de trabajo implica cambiar también formas de cómo nos veníamos relacionando hasta antes del 2020. Y eso finalmente es lo que está diciendo la ley. Por eso digo yo que en mi criterio no había necesidad de expedirla, porque por supuesto que cuando uno cambia la modalidad de teletrabajo, los acuerdos que nos implica el teletrabajo, los protocolos y las definiciones que hay del teletrabajo, pues ya darían lugar a que esto se cumpliera. Sin embargo, como aún seguimos el trabajo en casa, por lo menos mientras se mantenga la emergencia sanitaria, que por ahora va hasta el 28 de febrero, y que seguramente con este pico de pandemia que tenemos es posible que lo extiendan, pues que digamos que se crea la necesidad de sacarla para decirle a las personas lo que ya en mi criterio debían tener interiorizado, y es que las formas de trabajo cambiaron y que básicamente sería lo que usted no hacía en la presencialidad, no tiene por qué hacerlo en la virtualidad, pero es mi opinión personal. ¿Qué nos define entonces, después de esa definición, qué nos trae para los empleadores? Prohibición de la definición que podríamos extraer, que no se pueden formular órdenes o requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Lo dice expresamente pues el segundo inciso de ese artículo tercero. Y una obligación, esa era una prohibición, nos trae una obligación también para el empleador, que es establecer una política de desconexión laboral, que incluya las formas como se garantizará el derecho, lineamientos frente al uso de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y unos mecanismos y medios para presentar quejas y un procedimiento interno para el desarrollo de las mismas. Eso es lo que debe contener esa política de desconexión laboral. Como verán, pues no soy un crítico de la ley 2191 y me pregunto qué diferencia va a haber entre eso que va a tener que hacer esta política de desconexión a lo que hace hoy el Comité de Convivencia, porque la ley establece que el incumplimiento de la prohibición, donde no se garantiza el derecho a la desconexión laboral, puede llegar a ser tratado como una conducta de acoso laboral. Pero ojo, establece la ley 2191. Tiene que seguir cumpliendo con las condiciones de persistente y demostrable la conducta para poder llegar a ser catalogada como de acoso. Entonces, insisto, en mi criterio era innecesaria la norma, pero acá está y debemos cumplirla. ¿Qué debemos cumplir entonces? Establecer la política. Miren que ya llevamos tres documentos que vamos a tener que construir los que no lo han hecho a partir de esta charla. La política de siembra de árboles, el programa de prevención contra caídas y ahora la política de desconexión laboral. ¿Qué va a incluir? Como les decía ahora, los lineamientos frente al uso de las tecnologías. Creo que eso también se puede resolver muy fácil si tuviéramos un protocolo de manejo de reuniones virtuales. Si tenemos que encender la cámara, si tenemos que poner un fondo corporativo como el que nosotros usamos en Giga, si los correos electrónicos, la gente puede trabajar en el momento que quiera, como lo hacía antes. Lo que pasa es que como las reuniones ahora son virtuales, pues no puede decir que vas a citar reuniones a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche o a las 10. Igual, programe sus reuniones. Los correos electrónicos que todos manejamos tienen una función muy fácil de programar el envío de correos en el horario hábil siguiente. Entonces, no perturbe, digamos, la tranquilidad de sus compañeros de trabajo, enviando información a horas no laborales. Claro que eso de perturbar o no la tranquilidad, pues dependerá de cada uno, y por supuesto la ley está buscando es el bien común,
y si a mí me llega un correo a las 10 de la noche, pues tengo la tranquilidad de que no estoy obligado a contestarlo a esa hora, pero habrá personas que no lo interpreten así. Y ojo que acá hay algo importante, pues la conducta de acoso laboral no es solamente, como dice acá, de empleador a trabajador. Recuerde que la conducta de acoso laboral es en todas las vías, trabajador a empleador, entre compañeros de trabajo. Entonces, acá la prohibición que nos dieron no es para el empleador, pero creo que dentro de esa política de desconexión laboral que hoy vamos a hacer, también le tenemos que exigir, así como es un derecho que tienen, pues también le tendríamos que exigir entonces a nuestros trabajadores que descansen y que efectivamente disfruten el tiempo con su familia, y prohibirle también entonces que envíe esos correos a deshoras a los trabajadores, porque hay algunos que les gusta estarle contando al jefe todo lo que hicieron en el día y arrancan a enviar los correos a deshoras. Entonces ahí pues como para tenerlo en cuenta. Paso entonces ahora a las circulares que salieron, que creo que esas son las que hemos conocido en mayor detalle en los últimos días. La número 003, que es del 12 de enero, expedida por el Ministerio del Trabajo, que nos habla sobre la exigencia del esquema de vacunación para los trabajadores de los sectores productivos que hoy están abiertos al público y que son, según de acuerdo con la circular, bares, restaurantes, cines, escenarios deportivos, parques de diversión, entre otros, es decir, aquellos que tienen asistencia masiva de público, pero que no se circunscribe únicamente a ellos. La circular lo que quiso hacer fue extender esto que está en este decreto, que en los cuales nos iban autorizando pues la apertura paulatina de los sectores de la economía, y en este que ya llegó a decirnos que todos los establecimientos podían estar abiertos al público siempre y cuando cumplieran con unas medidas de aforo, y posteriormente que levantaron las medidas de aforo siempre y cuando se exigiera la vacunación de las personas que los iban a frecuentar. Pero acá la novedad de la circular es que nos dice a toda actividad que implique atención al público. Eso nos lleva a pensar que entonces dentro de nuestras empresas tenemos que verificar cuáles son esos cargos de esas personas que tienen esa actividad de atención al público, porque a ellos tendríamos la obligación o la necesidad de exigirle que tenga su esquema de vacunación completo. Pensemos en las áreas de recepción, en las taquillas de recepción de documentos, en las áreas comerciales que visitan clientes o que atienden clientes dentro de nuestra empresa. Y finalmente no nos están diciendo que podamos tomar decisiones frente al contrato de estas personas que no tengan el esquema de vacunación, porque recuerden que el Ministerio del Trabajo ya desde el año pasado, muy temprano, por allá en el mes de abril, había expedido un oficio en una respuesta a un ciudadano que había hecho diferentes preguntas en relación si era o no posible terminar el contrato de trabajo de una persona que se negara a recibir la vacuna. Y la respuesta es muy clara, no es posible. Nosotros no podemos obligar por la autonomía como empleadores, obligar a un trabajador a que se vacune, pues por esa autonomía que se tiene frente a lo que es su cuerpo y su salud. Como empleadores estamos obligados a velar por la seguridad y por la salud de esa persona, y nos habían dicho siempre tienen que ser campañas dirigidas a que se vacunen, a mostrarles las bondades de tener la protección que genera esta inmunidad, que si bien no está garantizado que no le va a dar el COVID, pues sí que va a tener una pronta recuperación o una mejor pronóstico de recuperación que los que no están vacunados. Nos habían dicho, bajo esa premisa de libertad de lo que pasa con su cuerpo, el empleador no puede tomar ninguna decisión, no lo puede ni obligar, ni lo puede discriminar por esa razón y terminarle el contrato. Por lo menos con justa causa. Usted le podrá terminar el contrato sin justa causa y pagarle la indemnización como correspondiente, como sucede en cualquier momento o etapa de la relación de trabajo, porque en Colombia no existe una estabilidad laboral, digamos, propiamente dicha frente a esos aspectos. Los hay para algunos casos específicos en los que se tengan los fueros, pero digamos que nuestra estabilidad es relativa porque tenemos tarifada en la ley cuál es la indemnización que nos tienen que pagar en el momento en que el empleador decida terminarnos el contrato de trabajo. Entonces, la circular establece la exigencia a los empleadores a modificar entonces sus protocolos de bioseguridad, estableciendo quiénes dentro de la empresa sí deberían contar con el esquema de vacunación completo, como les digo, no para discriminarlo al que no lo tiene, sino para hacer los ajustes de cambio correspondientes. Si definitivamente la persona de la recepción, que es la que atiende a los usuarios todo el día, a las personas que llegan a hacer preguntas a nuestra empresa, a los visitantes, a los que llegan a entregar documentación y demás, es decir, atiende público,
y definitivamente no quiere vacunarse por una creencia religiosa, por una imposibilidad médica y demás, pues debemos tomar las acciones para reubicarla en un cargo diferente o para establecer de común acuerdo o incluso de manera unilateral aquellas opciones que nos habían dado desde las circulares iniciales, como por ejemplo las vacaciones anticipadas, la establecer licencias compensables de ese tiempo, por lo menos durante este pico que estamos viviendo. Entonces, lo que nos dice la circular es esa exigencia. Por ahí, por supuesto, ya han salido voces del Ministerio del Trabajo diciendo, en ningún momento les dijimos que tenían que exigirles que era obligatorio vacunarse, eso es importante, porque el Ministerio no lo podrá decir. Hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que protegen esa independencia o esa libertad que se tiene sobre su cuerpo, pero sí la exigencia al empleador de hacer las validaciones para proteger la salud de las personas. Y creo que en esa circular hay otra frase que debemos destacar, otro lineamiento del ministerio, que es en el numeral tercero de las conclusiones, que lo tengo en la parte final de la diapositiva, que nos dice, para tratar de convencer a las personas de que la vacunación es importante, es porque no solamente constituye una medida preventiva para el propio individuo, para aquel que se está aplicando la vacuna, sino también sanitaria para evitar la propagación del coronavirus. ¿Por qué? Los estudios han demostrado que la persona que recibe la vacuna, si bien puede transmitir el virus o incluso pues, padecer las consecuencias de tenerlo, no lo contagia de la misma forma, no lo dispersa de la misma forma en que sí lo hace una persona que no está vacunada, y por supuesto las consecuencias son distintas. Entonces, esa era la exigencia. Es más, a modificar nuestros protocolos y hacer los cambios que se requieran para que las personas puedan seguir desarrollando la actividad con mayor seguridad. Por supuesto, el trabajo en casa se habilita para ellos, el teletrabajo y las otras opciones que les contaba que existían. Ahora la circular 004 del día siguiente, ya el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud establecen unos lineamientos para qué hacer con las personas que están saliendo positivos o que ni siquiera están saliendo positivos, sino que están presentando algún tipo de síntomas o tuvieron un contacto estrecho, porque es que miren que cada vez se nos está abriendo más el panorama. Esta variante Omicron resultó ser con mayor posibilidad de infección, se distribuye, digamos, más rápido, obviamente, pero sus efectos son menores. Es decir, estamos ya, y seguramente los expertos están diciendo que esto es lo que va a pasar con el COVID, es que se va a convertir, digamos, como lo que conocemos como una gripa más, pero tenemos que llevar hasta ese momento. ¿Y qué nos dijeron en la circular número 004, entonces, de esos lineamientos? Primero, en concordancia con lo que veíamos en la diapositiva anterior, extremar medidas de bioseguridad. Verifiquen cómo se están cumpliendo en su empresa la actividad, privilegiar el teletrabajo, otra vez horarios escalonados si es del caso para evitar aglomeraciones en el transporte público, vacaciones anticipadas, licencias compensables, todas aquellas posibilidades que nos habían dado al inicio de la pandemia y que ya incluso las conocimos, las exploramos, las vivimos y nos dimos cuenta que pues que sí tienen alguna efectividad, por lo menos para evitar o para terminar con estos picos tan altos. El segundo, el llamado a las empresas, a los empleadores, es permitir el aislamiento obligatorio. Temprano e inmediato, cuando las personas manifiesten haber tenido contacto estrecho o la primera aparición de síntomas. Hoy uno de los problemas más graves que se están viviendo, nos contaba pues en un conversatorio que estuvimos en esta semana con el Ministerio de Salud, es que como estamos también en una etapa de enfermedades respiratorias, pues no se sabe bien si es COVID o si es en la enfermedad respiratoria. ¿Cuál es entonces el lineamiento? Personas sintomáticas, independientemente de si tiene vacuna o no tiene vacuna, iniciar un aislamiento de 7 días desde el inicio de los síntomas. Miren que el aislamiento sí cambió el número de días. Inicialmente fueron 14, después lo bajaron a 10, hoy ya vamos a 7, porque ya van mostrando, pues, sobre todo para estas variantes últimas, la posibilidad o cuáles son los días en que son de mayor contagio. Entonces, si tienen síntomas, independientemente del esquema de vacunación, deben estar en aislamiento.
Síntomas pueden ser gripales, no necesariamente vamos a saber si es COVID o no, porque incluso no les van a realizar la prueba. Y la otra lineamiento es para las personas asintomáticas. Si no tiene esquema de vacunación o está incompleto, debe aislarse. Obviamente el asintomático tiene que ser porque alguien de su núcleo cercano, alguien que ha tenido lo que han denominado contacto estrecho, le ha manifestado que sí tiene síntomas. Entonces, para prevenir, porque puede que esté en esos días de incubación del virus en el que todavía no se le ha manifestado, debe estar aislado durante 7 días. Pero si es una persona que tiene el esquema de vacunación completo, no va a requerir el aislamiento porque posiblemente, pese a haber tenido el contacto estrecho con esa persona, pues la vacuna va a hacer el trabajo de evitarle que le den los síntomas o que esos síntomas no vayan a ser severos. Por supuesto que si esta persona que hoy es asintomática porque tiene su esquema de vacunación completo, le aparece algún síntoma a partir del día 5 o 6 de que ha tenido ese contacto estrecho, pues nos tendremos que ir para el ítem anterior, tratarlo entonces como un sintomático y que se cumpla con el aislamiento. Mientras no tenga síntomas, esa persona no tiene que estar aislada. Y acá es importante que los certificados de incapacidad o aislamiento solamente los van a expedir a las personas que, de acuerdo con el criterio médico, después de que hagan la indagación en las consultas, se den cuenta que no puede realizar la actividad mediante trabajo en casa, porque como estamos todavía en una fase de emergencia sanitaria, pues el llamado es a mantener con esta modalidad de trabajo y pues si la persona puede ejecutar la actividad, si está dentro de estos criterios, ya los síntomas se supone que son menores, por lo menos para los que están vacunados, puedan seguir ejecutando su actividad. Pero ojo, el Ministerio del Trabajo también salió ayer a explicar que no quiere decir que los médicos no puedan expedir certificaciones o incapacidades. Por supuesto que sí. Lo mismo que tampoco es que las pruebas estén prohibidas. Lo que pasa es que como estamos en este pico de contagios, pues los laboratorios están desbordados en la toma de muestras y entregar resultados, y por eso la invitación es a, de manera temprana, tomar el aislamiento como una medida pues, de evitar los contagios. Pero no quiere decir que las pruebas estén prohibidas o que no se vayan a dar certificados, sino que dependerá del criterio médico. Eso es importante pues, para que lo tengamos en cuenta, pero el trabajador perfectamente puede acudir al servicio de urgencias si se siente mal y el médico le expedirá la certificación correspondiente. Y ya finalmente, se nos agota el tiempo para que puedan tener las preguntas o que Juanita nos cuente si ya tiene algunas. Esta ley 1823, que nos decía del 4 de enero del 2017, no es una novedad. La novedad es que nos llegó el plazo. ¿Cuál era el objeto de la ley 1823? Adoptar la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral, que crea la obligación de a todos los empleadores, bueno, no a todos, ya vamos a ver quiénes, adecuar en sus instalaciones un espacio acondicionado y digno para que las mujeres en periodo de lactancia puedan extraer la leche materna, asegurando la adecuada conservación durante la jornada laboral. Es decir, esas salas en donde la trabajadora va a poder extraerse, a guardar de manera segura la leche, para que en el momento en que se acabe su jornada laboral la pueda llevar a la casa y alimentar a su menor. La obligación, de acuerdo con la ley 1823, ¿para quién es? Para aquellas empresas que tengan un capital superior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que teniendo un capital inferior tengan más de 50 empleadas vinculadas. ¿Y cuál era el plazo que nos había establecido la ley? Lo había partido en dos. Si tenían más de 1.000 trabajadores, el plazo de implementación era de 2 años, es decir, que para esas empresas el 4 de enero del año 2019 ya nacía la obligación de tener esa sala amiga de la familia lactante, ese espacio, y para las que tienen menos de 1.000 trabajadores, pero que están entonces en esta obligación de 1.500 salarios mínimos o más de 50 empleadas, el plazo era de 5 años. Plazo que se venció el 4 de enero pasado, y por tanto todas las empresas que cumplan con los criterios para tener las salas de las salas amigas de la familia lactante, a hoy ya deberían tener ese espacio acondicionado para que las trabajadoras puedan hacer uso de él. ¿Qué tiene que tener ese espacio? Cuando la ley nos habla de acondicionado y digno, pues la resolución 2423 del año 2018 nos dijo cuáles son las características técnicas que se tienen que tener en criterios de iluminación, accesibilidad,
limpieza, comodidad. Tienen que tener, por ejemplo, cosas como una nevera para que se pueda guardar esa leche materna durante la jornada. Entonces, recordarles pues como esta obligación que se cumplió durante este mes. Y creo que por acá, pues miren que estamos hablando cosas del 27 de diciembre al 13 de enero, en un lapso de un poco más de 15 días, pero la producción normativa y de los criterios para establecer obligaciones al empleador fue bastante. Entonces, no sé, Juanita, si tienes ahí ya preguntas que debamos ir resolviendo. Hola Camilo, sí, te cuento que tenemos varias preguntas. Voy a iniciar desde que inició pues el webinar, han hecho diferentes preguntas, entonces van como en el orden de las resoluciones que tú nos diste. La primera pregunta es, buen día, la resolución 4272 deroga la 1409. No tengo la 4272 aquí a la mano, ya la voy a buscar porque sí tiene un artículo de derogatorias, entonces la voy a ir abriendo mientras vamos conversando para no decir alguna impropiedad. Entonces, si quieres, vas pasando a la otra mientras yo voy buscando aquí la... Claro que sí. Esas jornadas de siembra de árboles se pueden enmarcar dentro de las actividades del artículo 21, Ley 50, o dentro de los días de familia, o son tiempos adicionales. No nos dijeron, nos dijeron que eran tiempos distintos, pero es que recuerden que como esas dos obligaciones que estás mencionando, Juanita, la de la ley 50, más el del Día de la Familia, con el cambio de jornada, acuérdense que es que el año pasado tuvimos el cambio de la jornada ordinaria, que va a pasar de 8 horas al día y 48 a la semana, y la vamos a ir, se va a ir reduciendo paulatinamente en el tiempo, tienden a desaparecer. Eso es pues como lo primero que debemos decir, porque en la medida que va a ser menor tiempo que va a estar el trabajador en la empresa, pues ese menor tiempo que va a estar, pues no lo vamos a destinar a hacer esas otras actividades. Pero no lo establecieron en ese tema de siembra de árboles, como les digo, no es un tema laboral. Después vendrán entonces, seguramente dentro de este tiempo de ajuste, que va a ser de todo un año, nos van a indicar. Yo creería que no riñen. Si usted en la programa, en la jornada, en el día de siembra de árboles, aprovecha e invita a toda la familia y hacen una actividad en torno a él, creo que podría, como decimos coloquialmente, matar dos pájaros de un solo tiro. Entonces se podría hacer. Para las de capacitación, recreación o cultura de la ley 50, que finalmente nunca hemos entendido bien qué es lo que hay que hacer y que finalmente nos avalan todo, eventualmente podría ser, pero creo que ahí sí no nos aplicaría porque es el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces estoy cumpliendo con una obligación durante un tiempo, pero que me cumpla para las dos. En el tema de la familia podría servir en la medida en que involucres a la familia también. La obligación es que el trabajador acuda a la siembra, pero si tú amplías el espectro e invitas también a la familia, pues podría cumplirse. Perfecto, Camilo. Bueno, nos preguntan que quién expidió la ley 2174. Todas las leyes en Colombia las expide el Congreso de la República. Entonces, siempre que hablemos de ley, no es necesario indicar quién, es a nivel nacional, mientras que las resoluciones o los decretos sí las expiden las autoridades administrativas, y por eso miren que cuando hablamos de resoluciones, decretos o circulares, sí definimos quiénes son las que las expiden, porque puede haber igual número, o sea, puede haber una circular 003 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o puede haber un decreto 100 del Ministerio de Salud y otro decreto 100 del Ministerio de Hacienda. Entonces, ahí sí es necesario, pero como les contaba ahora, las leyes van con un consecutivo precisamente porque es un mismo órgano quien las expide. Ok, Camilo, perfecto. Cuando hablamos de la licencia de los padres, nos preguntan que si la licencia de la EPS lo reconoce el 100% del salario del empleado. Y No hay lo dice otra la pregunta norma. relacionada, te la hago de una vez. ¿El permiso de la ley 2174 se realiza el pago con el 100% o las 2/3 partes del salario? No, mire que nos habla de una licencia, ¿cierto? Primero, hay que decirlo, la ley no lo dijo. Por eso dieron un plazo de 6 meses para la reglamentación. Esa sería pues como la primera pregunta. Pero si nos vamos a lo que, es la primera respuesta, perdón, pero si nos vamos a lo que es normalmente una licencia
la licencia sería el 100% del tiempo. A ver, piensen en la licencia de maternidad, piensen en la licencia de paternidad. No es un subsidio, es un permiso remunerado y en teoría entonces pensaría yo que lo van a hacer con el 100% del salario que tenga. Ahora, ¿cuál va a ser el salario? ¿Va a ser el último? ¿Va a ser el promedio? ¿Va a ser el de los 6 meses? ¿Va a ser el de un año? No lo sabemos, tendremos que esperar esa reglamentación, pero yo considero que van a darlo con el 100% por tratarse de una licencia. Dice derogatorias. Listo. Nos hacen una pregunta relacionada y es que el colaborador solicita la licencia ante la EPS, es decir, va a una cita con el médico general, a la EPS, presenta soportes y ya el médico es quien genera la licencia. No, lo que dice la ley es que la va a expedir es el médico tratante del menor. Entonces no es mi médico de familia normal, ¿cierto? Pensemos que estamos ante unos casos de unos menores con unas enfermedades severas o en fase terminal. Entonces pensemos, pues no sé, el niño que tiene una leucemia y lo está tratando un oncólogo y ya puede determinar que ya entró en fase terminal porque todos los tratamientos, porque la ley nos dice incluso que gente puede entender por enfermedad terminal. Hay otra ley que nos lo define. Espérame un momento, por acá la busco, te la voy a decir. Es la ley 1733 del 2014. Esa ley 1733 del 2014, en el artículo 2, nos define qué es enfermedad terminal o cuáles son los pacientes que están en esa condición terminal. Entonces, es el médico tratante del menor el que, verificando esa condición, le va a decir a los padres que deben apoyar a su hijo, digamos, en esa etapa, y por tanto es el que va a expedir la incapacidad. No, digamos, no es el médico general. No hay que ir a la EPS a pedir una cita porque va a ser ese médico. Ahora, el que lo va a expedir y se supone que ya viene tratando al menor y tú ya tienes contacto con él. A ese médico sí habrá que decirle cuál es el acuerdo que se ha llegado con el empleador para decirle, doctor, no me dé la licencia ya por los 10 días porque yo pacté que esta semana que sigue, estos primeros 5 días, los voy a estar yo. En el que sigue va a estar mi esposa o la madre del menor, no necesariamente tienen que estar casados, que también es cotizante y nos vamos a estar alternando porque puede que las jornadas, no sé, piensen en una hospitalización, en una UCI o algo así, puedan que sean extenuantes y se vayan a estar alternando. Juanita, te voy a contestar la primera pregunta, que ya tengo aquí a la mano, la derogatoria de la 4222. El artículo 68 habla de las derogatorias y me preguntaste por la 1409, ¿cierto? 1409, sí. La deroga la 1409 del año 2012, la 1903 del 2013, la 3368 del 2014, la 1178 del 2017 y la 1248 del 2020. A partir de esta 4272, todas esas otras que les acabo de leer quedan sin efecto. Y la que va a regir en materia de trabajo en alturas va a ser esta. Gracias, Camilo. Bueno, cuando hablábamos de la ley 2191 nos preguntan, ¿a partir de cuándo empieza la implementación y se aplica para personal operativo y administrativo? La 2191 empezó a regir desde el momento en que fue publicada, que es el 6 de enero. Ahí no nos dieron plazo para implementación. Entonces, desde el 6 de enero nació en Colombia el derecho a la desconexión laboral. La pregunta para qué tipo de personal aplica es importante, puesto que pues, yo no lo dividiría entre operativo o administrativo, sino más como si la persona tiene la función de dirección, confianza y manejo. Porque sí hay una excepción para ese tipo de personas. Para las personas que no están sometidas a jornada, porque tienen esa clasificación de ser personal de dirección, confianza y manejo, pues no va a aplicar. No tienen, digamos, ese derecho a la desconexión, porque desde el momento en que se suscribió el contrato llegaron al acuerdo de que tendrá que destinar en las actividades laborales todo el tiempo que sea necesario para garantizar pues el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, pues si es un trabajador operativo, estoy entendiendo por operativo una persona que esté en una planta de producción ejecutando una actividad en una máquina, pues no sé qué orden o qué instrucción le podemos dar a través del WhatsApp.
entonces por eso no estoy pensando en él, pensaría más que sean para las personas administrativas, al que yo le pudiera solicitar, entendiendo por administrativo aquellos que tengan un trabajo de oficina, con un computador y demás, que yo pudiera llamar a Juanita a las 10 de la noche a decirle, Juanita, ¿qué te pareció la presentación que te envié ayer para el webinar? ¿Cierto? Y Juanita pues a las 10 de la noche no la ha revisado, pero como vio el correo de Camilo, de pronto entonces dice, la voy a hacer y me contesta a las 11 de la noche. Entonces digamos que Juanita perfectamente, si yo le hubiera escrito a las 10 de la noche, que aclaro no lo hice, dejé programado mi correo para que Juanita me revisara la presentación hoy muy temprano en la mañana, Juanita podría tener el derecho de decir, no, yo estoy en un horario no laboral y yo no le voy a contestar a Camilo, y en ese sentido no habría ninguna represalia desde el punto de vista, o digamos más que represalia, un incumplimiento disciplinario por no haber acatado una orden o una instrucción. Ahora, si yo como director jurídico de Giga, envío un mensaje de WhatsApp a todo el mundo a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana diciendo, tenemos un incendio en Monterrey, acuda a todo el mundo que tenemos que sacar las cosas de la oficina que se nos está incendiando, pues mencionaba que yo soy un crítico de la norma es porque es que eso está en el código sustantivo. Si necesitamos apoyo de todo el personal de la empresa para atender unas circunstancias raras, ajenas, unas causas extrañas y demás, que se requiere del apoyo, no estoy, digamos, buscando acosarlos laboralmente con decirles que acudan a la oficina a las 11 de la noche, ¿cierto? No pensemos en el incendio porque los estaría poniendo en riesgo, creo que me quedó malo el ejemplo. Pensemos en que hubo un daño, nos notifican del centro comercial que hubo un daño en el techo y nos estamos inundando porque está lloviendo y se nos van a dañar todos los computadores, a nadie le causa mucho perjuicio que le caiga un poquito de agua, ¿cierto? Bueno, en estas épocas en que hay tanto virus respiratorio posiblemente sí, pero no nos vamos hasta allá. Entonces, digamos como es eso de poderle indicar. Entonces, para contestar la pregunta que creo que me desvió un poco, no nos definen entre personal operativo o administrativo, tendremos que entender son como esas personas que sean susceptibles de darles órdenes e instrucciones a través del medio de tecnología, aunque la ley dice que no. Ahora, yo no me explico cómo una persona le pueda dar una orden o una instrucción por fuera del horario laboral que no sea a través de las herramientas tecnológicas. Porque creo que si el jefe lo va a buscar a uno a la casa a las 11 de la noche a timbrarle, a decirle algo, para mí así no sea persistente, desde la primera vez constituye un acoso, ¿cierto? Pero pues no me voy a salir de los lineamientos de la norma y para que sea acoso tiene que ser persistente y demostrable. No sé si resolví la pregunta. Gracias, Camilo. Relacionada con esa pregunta de la desconexión laboral, nos preguntan que en cuanto a la política, ¿debe estar escrita y publicada en alguna parte de la compañía? No lo dice la norma como si fuera el reglamento, pues que tiene que estar visible en 2 lugares de la empresa, pero por supuesto que una política que no haya sido divulgada es como que si no existiera, si la gente no tiene la posibilidad de consultarla y sobre todo por lo que nos decía que tiene que contener esa política. La política nos están diciendo tiene que tener las condiciones o los mecanismos a través de los cuales explicarle, a través de los cuales el trabajador va a interponer quejas cuando considere que no se le está garantizando su derecho a la desconexión laboral. Entonces, si el trabajador no tiene acceso a esa información, a esa política, para saber cuál es el mecanismo, pues no tenemos nada. Entonces, sí tiene que estar publicada, de fácil acceso, pero no nos dijeron que tiene que ser en un cuadro enmarcado, como conocemos, insisto, en el ejemplo del reglamento. La podemos poner en una intranet, la podemos poner se las podemos socializar a través de correos electrónicos, carteleras, demás. Lo importante es que haya publicidad. Esto, Camilo. Bueno, ahora pasamos al tema de vacunación. Preguntas relacionadas con ellas. Nos dicen que si los empleados de centros comerciales deben estar vacunados. En mi criterio, sí. En mi criterio, sí. Y no es pues capricho de Camilo. Como les digo, estuvimos en un conversatorio esta semana con representantes del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, y lo que nos decían era lo que les manifestábamos en la presentación, personas que atiendan público. Si tú tienes un punto de venta en un centro comercial donde es libre acceso de público y por tanto una persona que atienda ahí en una vitrina o en un almacén va a estar expuesta a que a todas las personas que pasen, entren, pregunten o compren nuestros productos, sin lugar a dudas le va a aplicar.
Es que mire, Perfecto. esa resolución, perdón Juanita, me amplió un poquito, los decretos cuando dieron la posibilidad de la apertura de las diferentes industrias, pues llegamos finalmente, la última fueron los centros comerciales, los centros de entretenimiento o esparcimiento. ¿Sí? Pero nada hacemos si le exigimos a las personas que vayan vacunadas a cine si el señor que les vende las crispetas no está vacunado. ¿Sí? Entonces, ahí, es decir, nuestros cines están en los centros comerciales y si el del centro, entonces cualquier persona puede entrar a cine que esté vacunado, el que vende las crispetas, que los va a estar atendiendo público y por eso es que eso debe estar vacunado. Había quedado como ese cabo suelto, que es lo que están tratando de regular en la circular 003. Lo mismo, si yo le voy a exigir a una persona que tenga que estar vacunada para poder ingresar a un centro comercial, no tiene sentido que la persona que lo atiende en un almacén no lo esté. Perfecto, Camilo. Para la contratación de nuevos colaboradores, ¿es legal exigir la vacunación? No, nos han dicho que no se puede discriminar, ¿cierto? Esa ha sido pues como la premisa del ministerio, así como no podemos exigirle a una persona algún tipo de requisito como la libreta militar, no le podemos exigir a las mujeres pruebas de embarazo, porque todos serían actos discriminatorios. En todo caso, usted sí puede definir, de acuerdo con su protocolo de bioseguridad, quiénes sí lo deben tener. Entonces, si estamos buscando, en mi ejemplo que puse ahora, el cargo de recepcionista y la recepcionista en esta empresa atiende público, pues en cumplimiento de la circular 003, yo sí podría verificar, porque no tiene sentido que yo contrate una recepcionista que no la voy a poder poner en la recepción. Ahora, la recepcionista que tengo vinculada hoy, que no se quiere vacunar, pues no la puedo discriminar y es donde me tocaría empezar a hacer esos movimientos porque no le puedo terminar el contrato, por lo menos con justa causa. Perfectamente le podría terminar el contrato con justa causa, pero eso para responder, sí sería válido preguntar, dependiendo si dentro del protocolo de bioseguridad de la empresa, el cargo para el cual está aspirando va a tener contacto con público y por tanto tendría que hacerlo. Si no es una persona Bueno, que no va a tener contacto con público, estoy contratando a un abogado adicional que va a estar en su oficina emitiendo conceptos jurídicos, pues yo creo que la exigencia de la vacunación, del carnet de vacunación, sí sería excesiva, o incluso porque el trabajo puede estar, de ese abogado podría ser desde la casa o remoto. bueno, Camilo, tenemos la otra pregunta que dice, si a una persona le envían aislamiento y no le mandan prueba y como empresa decidimos realizarle la prueba y sale negativa, ¿se puede reintegrar a ese colaborador con resultado negativo? Sí, en mi criterio sí, no habría ningún inconveniente, siempre y cuando el trabajador pues se someta voluntariamente a esa prueba. Ok. Y como empleador, ¿puede manejar el tema de aislamiento para personas que no pueden realizar trabajo desde casa? ¿Se le puede descontar los días de aislamiento o qué se puede hacer? Volvemos a todas las recomendaciones que nos dieron al inicio de la pandemia, porque finalmente la persona no está acudiendo a trabajar porque no quiere. Digamos que está cuidando la salud pública y está diciendo, tuve un contacto estrecho con una persona que es positiva o que tiene síntomas, yo no tengo esquema de vacunación completo, por tanto, cuando él le dice, no puedo ir a trabajar porque debo tener un aislamiento, de hecho el trabajador no, es el que no te lo debería decir, les llamamos a que nosotros como empleadores le digamos, no venga a la empresa porque vas a estar en riesgo de contagiar a todos los demás, porque puedes que seas un asintomático, ya que no tienes esquema de vacunación completo. Entonces, si ya tiene la orden de aislamiento o si no la tiene, pero se están presentando el llamado al empleador a decirle, ahora, no quiere decir que no le paguemos, vamos a poder establecer entonces de común acuerdo muchas cosas. O como empleador, bueno, el aislamiento son 7 días, entonces te vamos a dar vacaciones anticipadas, ¿sí? Que es una posibilidad que siempre nos habían dado. O hablemos de licencia compensable, te voy a pagar, pero esos 7 días que vas a estar aislado, digamos, me quedas debiendo esas horas y nos las vamos a ir gastando a lo largo del año. La idea no es afectar el ingreso de los trabajadores, porque, insisto, no es que el trabajador lo quiera, es un tema más de salud pública el que nos están llamando a dejarlos en casa. Bueno, Camilo, ya de vacunación no tenemos más preguntas. Seguimos con el tema de la lactancia.
Con la ley de la sala de lactancia, las 50 empleadas es indiferente de su tipo de contratación, directos, temporales, contratistas. No, no debería ser el criterio, y ahí pues me pone aquí en camisa de 11 varas, porque los empleados siempre debemos contar nuestros empleados directos. Por lo menos si el día de mañana viene la autoridad de salud, Secretaría de Salud Municipal, haciendo la verificación del cumplimiento de esta sala de lactancia, porque aclaro, tampoco es una norma laboral, es decir, el criterio para definir si la está cumpliendo o no, no es del Ministerio del Trabajo, es del Ministerio de Salud. Las resoluciones que por supuesto es una ley, pero el Ministerio de Salud fue el que implementó pues las condiciones que tienen que tener esos espacios. La Secretaría de Salud podría venir hoy a mirar y te van a preguntar cuántos trabajadores tiene usted vinculados a esta empresa, a este NIT, y van a verificar si tiene si su capital no le da más de 1.500 salarios mínimos y tiene 50, pero si tiene más de 50 empleadas, pues tendría que tener usted la sala. Si yo tengo solamente 30, porque las otras 20 son temporales, y aquí es donde digo que me meten camisa de 11 varas, pues en teoría no está obligado a cumplir, o tendría que mirar cómo va a cumplir, porque usted está obligado, si tiene las 50 usted y otras 50 temporales, pues el empleador de las temporales es la empresa de servicios temporales, en nuestro caso Giro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Giro no le daría para cumplir la obligación frente a esas trabajadoras que tenemos en misión en la empresa usuaria con la sala de lactancia que tenemos en nuestra oficina administrativa en Medellín, en Monterrey, o en las otras oficinas administrativas que tenemos a lo largo del país. Pues porque hay que garantizar el acceso. Entonces, si tenemos una empresa usuaria que queda muy distante de Monterrey, algunas son vecinas nuestras y perfectamente podrían venir a utilizarlas, pero las que quedan completamente distantes, yo no le puedo garantizar, porque no soy el dueño del espacio físico, que yo voy a llegar a hacer una intervención en una empresa usuaria para garantizar que las más de 50 trabajadoras en misión que tengo en esa empresa van a tener la sala de lactancia. Bueno, Camilo, yo creo que esta pregunta que viene acá está muy relacionada con la respuesta pues, que nos acabas de dar y dice que la obligatoriedad de la sala de lactancia aplica para todos los centros de trabajo de la empresa. Es decir, que ellos son una empresa de construcción y tienen obras a nivel nacional. Entonces, que si deben implementar sala de lactancia en todas las obras, que pueden tener una o dos mujeres máximo. Es que miren, ahí hay un vacío, ¿cierto? Ahí hay un vacío porque en teoría la empresa está obligada a tenerlo, pero si tenemos una sala de lactancia maravillosamente dotada en la ciudad de Medellín, a la mujer lactante de Barranquilla no le sirve. Entonces, pues claro, no nos podrían exigir que por cada obra que tengamos, donde tenemos 10 mujeres, vamos a tener que tener la sala de lactancia, pero la empresa en teoría sí está obligada a cumplirlo, y esa es la discusión que hemos tenido incluso con la Secretaría de Salud de cómo hacer para cumplir la obligación de los que tenemos regados. Piensen también en una que tengan los centros comerciales. Entonces, en teoría, uno de los que hemos pensado es pues hacer convenios con las salas de lactancias que hay en los centros comerciales. En nuestros centros comerciales eso ya, digamos, está ya recientemente se ven. Si hablamos de un centro comercial Santa Fe, por ejemplo, tiene un lugar de lactancia buenísimo. Juanita, pues que fue mamá hace poco, lo sabe. Yo que también estoy estrenando segunda paternidad, las hemos usado, pero no nos sirven, Juanita. La seccional de salud ya dijo que esa no aplica, y entonces pues piensen en el almacén que tengas sede en el centro comercial Santa Fe acá en Medellín, que seguramente lo habrá en las otras ciudades del país. No nos sirve porque no tiene las condiciones, por ejemplo, de almacenamiento. Es que allá en ese centro comercial, en esa sala de lactancia, no hay una nevera en donde Juanita pueda dejar marcada su leche, hacer las compras y después venir a recogerlo para irse o trabajar en el local. Entonces es complicado, por eso les decíamos, ténganlo en cuenta, o por lo menos para saber ya muy bien que no estamos cumpliendo y cuál va a ser la defensa en caso tal de que nos lleguen a visitar. Pero hay muchos vacíos porque está incumpliendo. Incluso la norma habla de 50 empleadas, no nos dice que esas 50 necesariamente tiene que haber una en lactante, o que estén en edad, digamos, fértil.
es que todas las trabajadoras que tengo son mayores de 40, posiblemente no vayan a quedar en embarazo, todas ya tienen hijos y no les interesa. La norma no nos está diciendo eso. En teoría, tiene que tenerlo. Entonces, si tenemos más de 50 trabajadoras, independientemente de la edad, independientemente de que estén en embarazo o no, o estén en condición de lactante, en teoría debemos cumplir con la norma. Listo, o sea, Camilo, que esa sala de lactancia que hay en el centro comercial sirve es para la gente que visita, más no para los empleados. Así es, solamente para visitantes y no para las personas que estén dentro del centro comercial. Incluso porque no tendría esa condición, pues como, mire que hablaba como de lugares, pues, no creo que no sean dignos, pero no tienen esas condiciones de seguridad en el almacenamiento. Tampoco nadie, pues, eso no lo controla nadie y si pongamos, pues si la decisión fuera poner una nevera, pues quién nos va a garantizar que no se le van a llevar la apreciada leche materna a Juanita cuando la deje allá mientras está haciendo sus compras o mientras está en su jornada laboral. Es difícil, pero eso queríamos traerla pues a colación para que no nos quedara ahí como ese cabo suelto. Bueno, Camilo, tenemos 5 preguntas más. ¿Te las realizo o estamos cortos ya de tiempo? Pues yo creo que ya están cansados de oírme, pero yo no tengo problema. Bueno, nos preguntan que cómo es el cumplimiento de la ley 1823 en las empresas donde el personal está vinculado a través de EST. Creo que ya la contestamos, ¿cierto? En teoría, usted, empresa usuaria, es la dueña del espacio físico. Yo no puedo llegar como empresa de servicios temporales a decirle, necesito un espacio de 5 metros cuadrados para yo traer mi silla y mi nevera para las empleadas en misión que están acá, que están en periodo de lactancia. Entonces, pues tendríamos que ponernos de acuerdo porque finalmente tampoco la sala de lactancia que usted tenga en sus oficinas administrativas o la sala de lactancia que yo tenga en mis oficinas administrativas nos va a servir, por ejemplo, para cubrir las personal de misión que estén en la planta. Bueno, otra pregunta es, buenos días, ¿puedo hacer un proceso disciplinario a un empleado que atiende al público y no se quiere vacunar? No, él no está incumpliendo con las obligaciones para las cuales lo contrataste. Y como no lo puedes obligar a que se vacune, el llamado de la circular es, haga más pedagogía y si usted ve que la pedagogía no le funcionó y esta persona definitivamente no se quiere vacunar, tienes que tomar son las medidas para garantizarle la salud a esa persona, por lo menos durante este pico de pandemia, durante este pico que tenemos ahora por esta variante. Entonces, aislémoslo, mandémoslo a vacaciones, cambiémosle de actividad, pero él no está, su decisión de no vacunarse no es un incumplimiento contractual. Listo, también nos preguntan que si un trabajador puede firmar un compromiso para vacunarse. Un ejemplo, tiene una dosis, puede firmar un compromiso para completar su esquema de vacunas. Sí, pero pues, ¿y cuál sería la utilidad del compromiso? ¿Y cuándo lo va a cumplir? Porque si el compromiso es que dentro del mes siguiente, pero durante todo este mes yo voy a estar atendiendo al público, pues creo que no es la finalidad de la circular, que es garantizarle la salud, porque lo vamos a tener un mes expuesto. Entonces, deberíamos tomar algún tipo de acción durante este mes, porque precisamente lo que queremos es protegerlo en este momento que estamos en pico de contagios por la volatilidad, no sé si eso sea técnico decirlo así, que tiene esta variante del COVID que hay ahora. Entonces, el hecho de que uno pudiera decir, porque pensemos es que tenemos que salvar nuestra responsabilidad, ¿cierto? Si el día de mañana esa persona finalmente se contagia y por no estar vacunado tiene que entrar a una UCI y finalmente llega a morirse o le quedan unas secuelas, pues nos van a llamar a nosotros como empleador a decirnos, ¿usted qué hizo para garantizar la salud de esa persona? Entonces la invitación es más desde ese punto de vista a tomar unas acciones diferentes a que firme un compromiso, porque finalmente el trabajador se puede comprometer, pero como les digo, no le veo pues como tanta la utilidad en protegerlo a él. Más allá de que, claro, será una clara manifestación de él de decir no me interesa o me interesa solamente a partir de tal tiempo y que sea una decisión voluntaria y que yo sí le di la información, pero tal vez deberíamos ir un poco más allá. Bueno, Camilo, hasta acá llegaron las preguntas.
Muchísimas gracias por el espacio. A todos los que se conectaron, mil gracias por estar aquí. Les hice un enlace, les puse un enlace donde esperamos que nos registren la asistencia. También hay unas preguntas de las webinars o actividades que les gustaría que de parte de Giga realizáramos. Es muy importante para nosotros su opinión. Les estaremos enviando las memorias a los correos registrados y mil gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias, Juanita. Un feliz día para todos. Chao, Camilo. Muchas gracias.